Te doy la bienvenida al test número 8, mi querida, mi querido, racional, alumno o alumna. A decir verdad, desde muy joven yo comencé a escuchar términos como sentido común, objetividad, razón. Y al mismo tiempo escuchaba a veces en tono peyorativo expresiones como la comunicación muy emocional. Y como te lo conté en este capítulo como experiencia personal, alguien alguna vez me dijo que yo tenía una comunicación muy emocional. Siempre tuve ese sinsabor de por qué se asociaba a lo que llamaban comunicación muy emocional con algo negativo. Sin embargo, con el paso de los años, los nuevos estudios al respecto en el campo de la comunicación humana, las personas comenzaron a ser más conscientes aún de lo importante que son las emociones en el desarrollo personal y por consiguiente en la comunicación humana. Así que creo que poco a poco comenzamos a llegar a un punto de equilibrio. Es por eso que a partir de este capítulo hablo de dos líneas en la comunicación a las que yo denomino línea racional y línea emocional. En este test de tú frente al mundo vamos a hablar de la línea racional, así que vamos a descubrir qué tan racional podemos ser. ¿Te parece? ¿Preparado o preparada? Entonces comencemos. Pregunta número 1. ¿Eres más racional que emocional en tu comunicación? ¿Estás seguro, segura? Piénsalo muy bien. Esta pregunta es muy difícil porque nos podemos engañar. Yo creo que para ser lo más sinceros necesitamos acudir también a otras personas, también recordar experiencias pasadas y obviamente acudir a la parte más honesta que tengamos de nosotros. ¿Eres más racional que emocional? ¿Tú qué crees? Yo apelo a tu sentido común. Pregunta número 2. Cuando te comunicas, ¿buscas mover los sentimientos de las otras personas o cambiarle su mentalidad? O quizá no te interesa ninguna de las dos. Esta pregunta no es tan fácil como responder con un sí o con un no. En esta pregunta ya nos adentramos un poquito más. Bien, cuando te comunicas, ¿qué pretendes? ¿Hacia dónde quieres llegar? Por lo regular, ¿buscas mover sentimientos en las personas? ¿Moverles su emoción? O cuando te comunicas, eres de las personas que buscas que los demás piensen, que los demás razonen. O quizá no te interesa ninguna de las dos, no te interesa ni mover sus sentimientos, ni apelar a su razón. Esa puede ser otra. ¿Bien? Contesta. Pregunta número 3. ¿Eres capaz de detectar qué intención está usando tu interlocutor, si es racional o emocional? ¿Eres consciente de los efectos que produce en ti? Esta pregunta es muy coherente con el test tú frente al mundo. Obviamente siempre quiero que seas consciente de ti mismo o de ti misma, pero también quiero que aprendas a ser consciente de los demás, de tu mundo exterior. Entonces, cuando una persona te está hablando, tú eres capaz de reconocer la línea que está manejando, si está usando una línea emocional contigo o si está usando una línea racional. Eres capaz de esa forma de descubrir su intención. Si la persona a través de la línea que está manejando, por ejemplo, desea mover tus emociones, por ejemplo, generarte miedo, generarte fe, optimismo, esperanza. Aquí el tema no solamente es descubrir la intención, sino también descubrir la forma como lo hace. Yo creo que nos debemos centrar más en esto, la forma como lo hace, porque la intención puede ser la misma. Como bien te lo dije en este capítulo, yo puedo tener un objetivo netamente emocional a través del uso de líneas racionales, claro que sí. Aquí lo que quiero es que te enfoques en ser consciente si eres capaz de detectar el método, la línea que está manejando, la forma que está empleando. Pregunta número 4. ¿Sabes cómo ampliar la perspectiva que las personas tienen de un tema? ¿Conoces alguna metodología que te ayude a que las personas amplíen su perspectiva, por consiguiente su mentalidad respecto a un tema o respecto al tema que se esté manejando?
¿Sabes, en otras palabras, utilizar algún recurso para convencer? ¿Usas argumentos veraces? Esta palabra, veraz, veracidad. En el capítulo 24 de este libro nos vamos a detener un poco más hablando de esta característica o cualidad de la comunicación empoderada. Sin embargo, aquí me voy adelantando por lo que estamos hablando de la argumentación, del uso de los argumentos. ¿Tus argumentos son veraces? Muchas veces nosotros justificamos una idea, defendemos una idea, construyendo ciertos argumentos. Pero ¿qué tan veraces son? Es muy importante que tengamos en cuenta esta palabra a la hora de comunicarnos. Para eso es necesario la profundización, la investigación y el estar muy actualizados. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que es veraz hoy no lo es mañana, o lo que no era veraz hace 10 años, ahora lo es, gracias al desarrollo científico y al mismo desarrollo del ser humano. Por consiguiente, ¿usas argumentos veraces? Entonces fíjate cómo la palabra veraz, veracidad, va ligada con otras cosas. En este caso va ligada con profundidad en la investigación. Pregunta 6. ¿Usas la información adecuadamente con el ánimo de crear argumentos sólidos? En este capítulo hablamos del manejo de la información. ¿Cómo es el manejo que le das a la información? ¿Utilizas la información adecuadamente? De esa forma puedes construir argumentos sólidos con manejo de la información. O tienes exceso de información y no sabes cómo usarla a tu favor, o, ¿qué es lo que suele pasar? Careces de información. Por consiguiente, es necesario que estudies más respecto a un tema para poder dar una afirmación, sostener una idea, justificar una idea, argumentar. ¿Qué tal? Hoy es un nuevo día. Bien, para hablar de los resultados de estas 6 preguntas no podemos limitarnos con un sí o con un no como lo veníamos haciendo anteriormente. ¿Por qué? Por ejemplo, si notamos la pregunta número 1, esta pregunta apela a tu sinceridad. Sin embargo, el hecho de que reconozcamos o queramos decir que manejamos una línea o manejamos otra línea no significa que realmente lo hagamos. Yo lo que pretendo con esta primera pregunta es que apeles a ese nivel de autoconciencia que tú tienes respecto a este tema. Solo con las respuestas a las preguntas 4, 5 y 6 es que podemos comprobar de cierto modo qué tan cierta es tu respuesta a la pregunta número 1. ¿Por qué? Las preguntas 4, 5 y 6, si has contestado que sí a estas 3 preguntas, pues es el indicador de que sueles usar líneas racionales. Como bien lo dijimos en este capítulo, las líneas racionales están caracterizadas por el uso o el manejo de la información, la argumentación, el manejo de lo que llamaríamos objetividad. Y estas 3 preguntas claramente muestran que usas estos recursos. ¿Ves? Si nos enfocamos en la pregunta número 2, pues está claro que lo que estamos buscando es que con ese mismo nivel de autoconciencia que tienes, seas honesto, honesta en determinar cuál es la línea que manejas, cuál es la intención o cuáles son los recursos que manejas a la hora de comunicar, cuál es la intención que tienes en el momento de comunicar. Si lo que deseas es mover emociones o apelar a la razón. ¿Ves? La pregunta número 1 y la pregunta número 2 de una u otra manera son comprobadas con las respuestas a las preguntas 4, 5 y 6. Y la pregunta número 3 también es una pregunta que mide tu nivel de autoconciencia, pero en este caso en relación con los demás. ¿Hasta qué punto eres capaz de observar estas características en otras personas? ¿Hasta qué punto eres capaz de detectar cuál es la línea que usa tu interlocutor? O la que viene de afuera, cuando lees un periódico, por ejemplo, cuando estás viendo un programa de televisión, cuando estás navegando por las redes sociales, cuando estás teniendo una conversación o escuchando a cualquier conferencista. Él es capaz de detectar la línea que está usando, sea una línea racional o sea una línea emocional. Y más aún, eres capaz de detectar la intención que lleva esta línea, si lo que quiere es generarte una emoción, para lograr algo, o si lo que quiere es
ampliar tu perspectiva sobre un tema en cuestión. Oh, por Dios. Mundo racional, mundo de la objetividad. Ahora te invito a que en el siguiente capítulo profundicemos un tema que a mí también me gusta mucho y creo que tú lo has notado, que es el mundo de las emociones, en el capítulo 9. Sin embargo, ten muy en cuenta que en este capítulo el avatar y la habilidad, miremosla acá, la habilidad que propongo se llama el discernimiento. Miren qué avatar tan bonito. Discernimiento, ¿cómo? La virtud para integrar tanto la mente como el corazón en una acción específica. Implica pensar y sentir con profundidad. El resumen de este capítulo 8 es eso. Es una invitación que te hago a la profundidad, a pensar y a sentir, en este caso también, con profundidad. Ahí está la base o el fundamento de la argumentación y por consiguiente el fundamento del manejo de las líneas racionales. No soy racional simplemente porque diga que lo soy. Soy racional en la medida que mi pensamiento es profundo. Piénsalo y me cuentas. Seguimos con la lectura del libro.